Amigos, ¿cómo están? Qué alegría y qué bendición es estar nuevamente en sus hogares, aquí en su programa Vidas en Victoria. Es de mucha alegría, de mucho placer para nosotros poder acompañarles y que ustedes puedan aprovechar las bendiciones de Dios. Hoy nos encontramos aquí en el Monte San Francisco, muy cerca de la ciudad de Guatemala, llenos de fauna, llenos de flora que nos inspiran la presencia de Dios en nuestros corazones. Este programa es gracias al apoyo y el esfuerzo de Matrimonios en Victoria y Hombres en Victoria. Y hoy tendremos un tema hermoso que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. La grandeza de la humildad. Un llamado que Jesús nos da a nosotros todos los días para que aprendamos a ponernos de último para ser primeros, dijo él. Un programa que seguro va a alimentar mucho sus corazones. Acompáñenos. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. En este programa conoceremos la opinión de distintas personas sobre nuestro tema de hoy, la grandeza de la humildad. Tendremos una entrevista sumamente especial con don Amado González, quien hace 60 años colaboró en la construcción de la iglesia de su aldea y recientemente tuvo un llamado celestial. Los llevaremos a la Catedral de Guatemala a disfrutar la interpretación de distintos coros en la temporada de música sacra. En nuestro conversatorio estará con nosotros nuestro invitado, el padre Luis Ortiz, de la parroquia El Señor de Esquipulas, de la aldea Don Justo. Iremos a la capilla de adoración perpetua de Matrimonios en Victoria, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, donde nuestra fundadora Betty de Juárez cierra el programa con su reflexión espiritual. Vidas en Victoria. Vamos a dar inicio a nuestro programa. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, nos dijo que tomáramos su yugo que era suave y liviano y que aprendiéramos a ser mansos y humildes de corazón como Él es manso y humilde. Y es que ese es el llamado que nosotros como hijos de Dios tenemos a la humildad. Es por ello que Gaby de García se dio a la tarea de salir a las calles y recopilar diferentes criterios de varias personas sobre su opinión del programa de hoy, la grandeza de la humildad. Así que acompáñenos a conocer estos interesantes criterios. Vamos contigo, Gaby. Es una alegría y una bendición poder compartir nuevamente con ustedes su programa Vidas en Victoria. En el programa de hoy es un tema muy especial, la grandeza de la humildad. La grandeza de la humildad nos hace darnos cuenta lo pequeños que somos como personas, pero lo grande que podemos llegar a ser con la compañía del Señor. Ser como Él, ser mansos y humildes de corazón. Acompáñenme a escuchar las diferentes opiniones sobre este tema. La humildad para mí sería para todo, ¿verdad? No solo para unas cosas, ¿verdad? Sino que así como para el prójimo, ¿va? Como para nosotros mismos, ser humildes, que es algo que al Señor le agrada, ¿verdad? Bueno, creo que la humildad es un don que Dios nos dio. Es poder brindar amor a todas las personas, no importando la clase social ni nada de eso, y creo que Él se siente contento con que nosotros seamos humildes. Bueno, pues yo creo que se representa cuando somos humildes ante nuestra propia familia, las amistades, no precisamente en una iglesia, sino que alrededor de todas las personas es que tenemos que presentar la humildad, aceptar nuestros errores y aceptar cuando creemos que hemos cometido un pecado, ¿verdad? Y aceptar la voluntad de Dios. Para mí, esa es la humildad. Muchas gracias por sus opiniones, nos ayudaron mucho. Ahora bien sabemos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es el único y perfecto que es manso y humilde de corazón. Recordemos que la humildad nos hace reconocernos como personas que somos, que podemos seguir el ejemplo del mejor de los mejores, el Señor Jesús. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby, por esas interesantes opiniones de las personas.
y sobre todo conocer lo que cada una de ellas piensa acerca de la grandeza de la humildad. Y hablando de personas grandes en la humildad, recientemente tuvimos la oportunidad de conocer y conversar con don Amado González, una persona que hace 60 años, junto con otro vecino de la aldea Don Justo, recibió la oportunidad en sus manos de poder ser partícipe en la construcción de lo que hoy se conoce como la parroquia El Señor de Esquipulas, de ese lugar. Durante esta entrevista, don Amado nos compartió sus recuerdos, nos compartió su música, pero sobre todo nos compartió su amor a Dios. Y lo más sorprendente es que a pocos días de haber realizado esta entrevista, don Amado recibió el llamado de Dios. Vamos a la casa de don Amado. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Esta iglesia, después parroquia El Señor de Esquipulas, comenzó ahora justo van a ser 60 años, cuando en el ahora lejano 1959, las personas que rodeaban entonces aquí en Don Justo, con las familias, pensaron que sería bueno tener acá una iglesita. Como el párroco dispuso hacer un congreso eucarístico en cada iglesia, y cuando encontró como que aquí no había aquí en Canchón no había iglesia, entonces empezó a trabajar en Don Justo, a ver quién daba un predio. Fue esto en 1960 más o menos. Nadie quería dar, pero hubo un vecino muy bueno que se llamó Raúl Ochoa. Dijo que la condición que ponía él, que fuera el patrón de la aldea, el Señor de Esquipulas. Y de ahí ya se empezó a trabajar y a trabajar. Pero las primeras misas fueron en una galera con plásticos. Don Amado es de los que de su terreno, que queda más allá, regalaron la piedra que está de esa cuenta construida las paredes de nuestra iglesia, y de su terreno, como digo, sacaron toda esa piedra. Su servidor acarrió las primeras carretadas de piedra con carreta de bueyes. Ya terminada la iglesia, ya fue una gran fiesta. Y cuando ya tenían todo listo, entonces dicen, pues claro, como tenemos al Señor de Esquipulas en la imagen, queremos que la primera misa sea el 15 de enero. Hasta hoy día, pues, el único que sobrevive soy yo. ¿Quién iba a decir que a los años iba a convertirse esta parroquia, como bien han dicho, como en la puerta, la entrada y la salida de una de las partes importantes de la ciudad, y que la ciudad, de hecho, buena parte de ella se viniera hacia acá? Era solamente el cuerpo de la iglesia. Ahora ya le hicieron hasta tres niveles. Esta parroquia cuenta ahora con más de 200 condominios en su territorio, con más de 50,000 personas que pertenecen a ella. Tenemos y atendemos el día domingo 9 misas, con la perspectiva de una 10ª, y así, como digo, está constantemente en crecimiento. Muchos creen que la construcción es la iglesia. No, la iglesia es la religión, la unión del vecindario, la colaboración en un caso dado.
Eso es iglesia. Lejos, lejos de ti, mi Señor. En el mes de febrero recién pasado, don Amado González cumplió 91 años de edad. Y pocos días después de esta entrevista, el 4 de mayo recién pasado, el alma de don Amado González recibió el llamado de nuestro Señor. Su sombrero, su guitarra, pero sobre todo su inseparable Biblia, estuvieron a la vista en la misa de cuerpo presente, oficiada por el padre Luis Ortiz, en la parroquia El Señor de Esquipulas. Aquella misma que hace 60 años atrás fue llamado don Amado a colaborar en su construcción junto con otros vecinos de las aldeas El Canchón y Don Justo. Es por eso que en nombre de estas comunidades y del programa Vidas en Victoria, queremos darle las gracias a don Amado González por ese hermoso testimonio que nos da del amor de Dios. Y sobre todo, esperamos que siga alabando y glorificando a Dios a través de su alabanza y que esté disfrutando de la morada celestial. Nacer de nuevo. Yo pensaba que en mi vida ya había superado una etapa que era la del perdón hacia mi papá. Tuve la bendición de ser invitado al primer retiro de Hombres en Victoria del 2018. Es que yo llegué al retiro de Hombres en Victoria con problemas de ácido úrico. Ya me costaba la locomoción. ¿Cómo llegué? Con muchas manchas negras en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Son momentos en los cuales muchos hombres necesitamos encontrar esa fuerza que nos ayude a salir adelante. Terminó el retiro y definitivamente ahí delante de Jesús sacramentado pudimos sanar nuestro corazón. Lloramos como niños ahí delante del Señor. En el momento en que yo bajé las gradas me di cuenta que ya no me estaba sosteniendo. Realmente el Señor me sanó. Hombres en Victoria te invita a que llenes tu corazón del amor de Jesús en nuestro retiro de iniciación, Nacer de Nuevo, el renacer a una nueva vida. Y es como si el Señor bajara, inundara mi corazón y borrara por completo todas esas cosas de mi mente, de mi memoria, de mi corazón. Junto a ti yo soy feliz. Vidas en Victoria. A continuación, compartiremos con ustedes nuestra siguiente historia. Temporada sacra y académica, con el coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se desarrolló en la Catedral Metropolitana, también aquí en la ciudad de Guatemala, donde pudimos disfrutar de la mezcla de voces y también de notas musicales, que inspiraron mucho y que seguramente le inspirarán a ustedes, esa mezcla de poder tener como una plegaria hacia Dios a través de la música y de esta experiencia que ellos nos han compartido. Acompáñenme a conocerla. Nosotros estamos celebrando la 50ª edición del Festival de Música Coral Musicoral Dr. Edgar Herrera de León, que en la actualidad se constituye como el festival de música coral más importante y más antiguo de Guatemala. Pues nosotros estamos muy contentos porque estamos celebrando la primera temporada, que es la temporada sacra académica, y por eso quisimos hacer el día de la inauguración en este majestuoso templo que es la Catedral Metropolitana.
incluye coros de toda Guatemala, ¿verdad? Van a participar coros de niños, coros de jóvenes, voces masculinas, voces femeninas, coros de otras universidades, coros eclesiásticos, coros congregacionales. Recordemos que el arte, sobre todo, y la música, pues tiene esa característica de conectarlo a uno y elevar el espíritu, ¿verdad? Tocar música en un monumento, en un lugar histórico como la Catedral Metropolitana, pues es muy bonito y muy especial también, porque el arte a veces tiene propósitos, y en este caso la catedral, que tal vez no fue edificada pensándola artísticamente, más adelante se convierte en un monumento artístico, y ahora podemos tener el chance de interpretar, de expresar, de manifestarnos artísticamente dentro de un monumento histórico con mucha riqueza cultural, con mucha riqueza histórica. Yo creo que la fe cada quien la vive a su manera, pero sí creo que la música es un vínculo directo que conecta con nuestras emociones, y en este caso al ser música sacra, ¿verdad? Y al estar en este tipo de recintos, creo que sí se puede promover muchísimo más la conexión espiritual que uno pueda tener. Pues la música sacra está dedicada al Señor y nos gusta asistir y dar una armonía detrás y tranquilidad, y así pues honrar a nuestro Señor. Pues sí, básicamente para que se estén pendientes de las actividades que realiza el coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Nos pueden encontrar en Facebook como Coro Universitario Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, y a través de esas páginas pues seguir todas las actividades que tenemos durante todo el año, porque este es el inicio nada más. Vamos a tener durante todo de abril hasta noviembre actividades corales. Como bien nos decía un gran santo y un gran doctor de la iglesia, San Agustín, el que canta, ora 2 veces. Y eso es lo que pudimos experimentar hoy con esta historia. Agradecemos a todos esos maestros y expertos musicales por ese don que sin duda fue recibido de parte de Dios y que lo han puesto a disposición para poder generar en nosotros ese despertar espiritual a través de la música. Que ese es el llamado que nosotros tenemos para poder conectar más nuestra espiritualidad con Dios. Vidas en Victoria. Queridos amigos, gracias por continuar en su programa Vidas en Victoria. Les saludamos desde el Monte San Francisco, específicamente en la Gruta de Belén, un lugar maravilloso que nos ha abierto las puertas una vez más para continuar con nuestro programa. Quiero comentarles que estoy junto al padre Luis Enrique Ortiz, de la parroquia del Señor de Esquipulas, de la aldea Don Justo, y queremos conversar con él sobre un tema muy grande para todos nosotros, pues, ¿verdad? La grandeza de la humildad. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Toño, muy amable, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Para mí un gran gusto volver. Padre, hablar sobre la grandeza de la humildad, hablar de humildad es aquella virtud como que pareciera que no hace mucha bulla, pero que es muy importante, ¿verdad? Así es, sí. ¿Qué nos puede comentar sobre la humildad, padre? Bueno, pues yo creo que es la puerta para poder hablar con Dios, es la puerta para poder relacionarnos con Él. Es, al fin y cuentas, la condición sine qua non
del discípulo que se abre también a la gracia. Porque como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad. Es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Quién es Dios y quién soy yo. Si notamos en toda la Sagrada Escritura, Dios nuestro Señor actúa, es fructífera su acción, cuando el hombre deja, cuando el hombre, digámoslo así, para la redundancia, se humilla, cuando el hombre agacha la cabeza, hinca rodilla, y entonces reconoce quién es y quién es Dios, es cuando entonces Él puede actuar. Es, como digo, entonces esa puerta. Y es la gran paradoja de nuestra fe. Está muy bien puesto el título, la grandeza de la humildad, la grandeza de ser pequeño, la grandeza de hacerse pequeño, la grandeza de dejar que sea Dios el que actúe. De uno, si quiere ante Dios nuestro Señor, es como que si fuera firmar un cheque en blanco y dejar que Él sea el que vaya poniendo todo. Es, en definitiva, dejar que sea Él quien tome las riendas, no sin mi voluntad, no sin mi responsabilidad. Correcto, también, sí. Pero es dejar que Él vaya poniendo el ritmo, la pauta, y no tanto uno. Es cuando uno entonces, entre comillas, como que pierdes, es cuando se gana, cuando uno deja actuar a Dios. Padre, y otra pregunta, porque Cabal hablaba acerca de esa grandeza, ¿verdad? Y todos en el mundo pues buscamos esa grandeza, sin saber que la podemos encontrar por medio de la humildad, ¿verdad? Y por lo general buscamos las grandezas en todo lo que es del mundo, ¿verdad? En la riqueza, en el poder, vamos buscando la grandeza ahí. ¿Tiene algo que ver la humildad con el dinero? Mira, efectivamente, vamos a encontrar la grandeza en el servicio, la grandeza en el darnos. Vamos a encontrar la grandeza cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, sin duda. Con lo que dices sobre el dinero en sí mismo es, digamos, de los bienes de la tierra, como encontramos bienes naturales, toda la naturaleza es un bien, es algo creado por Dios, que nos lo ha entregado. También todo lo que nosotros mismos, con nuestro trabajo, honrado, bueno, digno, cotidiano, que nuestra entrega, ese trabajo va a significar un mejoramiento personal, un servicio a los demás, un medio concreto de santificación y de encuentro con Dios, mi trabajo cotidiano, y también significará una remuneración, un reconocimiento también de aquello que tú haces. Ciertamente, aquello que podemos obtener de nuestro trabajo, el dinero, por ejemplo, muchos lo notamos que recibimos más con nuestro trabajo de lo que pudieron darnos como retribución económica. Pero es bueno y es legítimo también buscar también aquella retribución económica para el sustento normal, ordinario, cotidiano, de uno mismo, de la familia, del matrimonio, etc. Es bueno, si se quiere, porque son, como digo, bienes. Lo malo es ya cuando entra el desorden del pecado, cuando ya se nos entran sobre todo dos vicios, dos cosas malas: la avaricia y la codicia. La avaricia es el deseo desordenado de poseer los bienes. Y para obtenerlo ya no me importará absolutamente nada, porque pensamos, ese es lo que yo quiero, convierto aquello en un fin en sí mismo. Y no me importa atravesar por quien sea, por lo que sea, con tal de obtenerlo. Eso ya supone un desorden, ya supone un pecado. O la codicia, que es digamos, el poseer aquellos bienes y no desear compartirlo con nadie. Este es mío, es solo mío, y tampoco lo puedo como distribuir, como repartir todo aquello que también yo he podido ganar. Pero en sí mismo es algo bueno que es necesario para nuestro sustento, con tal que no vaya, como he dicho, a desequilibrarnos, ya sea con cualquiera, con la avaricia o con la codicia, por ejemplo. Padre, le hacía esa pregunta porque tal vez alguien tenía alguna duda de decir, es malo que yo entonces busque el dinero y así, ¿verdad? Sí puede convivir entonces la riqueza con la humildad. Bueno, sí, porque la misma humildad me llevará también a reconocer todos aquellos bienes que yo honradamente he ido obteniendo, darles el justo lugar, lo que le corresponde, que será también para beneficio propio, para beneficio de la familia, para tener una vida digna, de acuerdo a nuestra condición de hijos y de hijas de Dios, sin duda. Y también para poderlo distribuir, para ver de qué forma, si alguien va a tener, por hacer un buen trabajo, lo que sea una retribución económica muy buena, pues eso también
le motivará, bueno, cómo yo puedo ayudar también a los demás. Correcto. Padre, una pregunta un poquito tal vez rara me va a decir usted, ¿verdad? Ya. Pero ¿el humilde se reconoce a sí mismo como humilde? Normalmente, es decir, la humildad lleva siempre a encontrarnos en una relación con Dios de que me falta mucho. Vas notando que para llegar a la medida que Dios pide de cada uno de nosotros, el humilde se ve a sí mismo como que todavía le falta, que le falta muchísimo en esa relación con Dios. En cambio, aquel que quiere decir, no, yo ya humilde, pues ya lo soy, o no tengo necesidad, o me basto a mí mismo, esa autosuficiencia, es precisamente falta de humildad. Volviendo a repetir lo que dijo Santa Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad y darnos cuenta que la medida que Dios nos pone, pues siempre va a quedarnos grandes, siempre tenemos que ir luchando para ser cada vez mejores. Correcto. Padre, ¿y qué podemos hacer nosotros entonces para empezar ahí como aterrizar un poquito en eso, ¿verdad? Para encontrar la grandeza de la humildad. Ya. Yo quisiera que por favor nos contestara esa pregunta al regresar del corte, ¿verdad? Con mucho gusto. Y así poder ver nosotros enriquecer a nuestra casa con la humildad, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Queridos amigos, vamos a un corte y ya regresamos. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Queridos amigos, gracias por continuar en su programa Vidas en Victoria. Nos encontramos desde la Gruta de Belén en el Monte San Francisco junto al Padre Luis Enrique Ortiz, conversando sobre un tema muy importante para todos nosotros, la grandeza de la humildad. Al irnos a un corte le preguntaba yo, Padre, ¿qué podemos hacer nosotros para poder vivir la grandeza de la humildad e enriquecer a nuestras familias con ella? Pues yo creo que la familia es una escuela formidable de todas las virtudes cristianas. Y es ahí, en la familia, donde vamos a ir encontrando no solo la humildad, sino todas las virtudes, de cómo se puede ir creciendo. Es una especie de la familia de laboratorio cristiano cotidiano. Correcto. En el cual, en la familia, vamos a encontrar momentos y circunstancias muy concretitos para ejercer humildad. ¿En qué momentos? Detalles de servicio. Correcto. Es ahí cuando uno intenta servir a los demás. Sí. Esos demás, ese prójimo, son los que nos van a rodear toda la vida, nuestra cotidianidad, con pequeños detalles de servicio, que aunque sean pequeños, pero es que no nos damos cuenta en ocasiones de lo heroico que puede significar en casa, en familia, tener un detalle de servicio cuando se está cansado, cuando a lo mejor uno está de mal humor, porque tampoco somos angelitos ni robotitos y estamos en unas circunstancias humanas que quizá no ayuden mucho, y tener ese pequeño detalle de servicio de unos y de otros y de otros y de unos. Y entonces ahí se va ejerciendo, como digo, esa humildad en detalles de servicio, de no pensar en uno mismo sino en los demás. Decías hace un momentito que nos encontramos aquí en Monte San Francisco frente a la Gruta de Belén, y Belén es la escuela. Belén y Nazaret es la escuela en la cual vamos a notar la grandeza en dónde, en humildad, en el servicio. Sí. Jesús, María y José, cada uno de ellos está pensando siempre en el otro, en esa cotidianidad, en ese amor, en esa entrega, en ese servicio. Y eso va trabajando nuestra humildad. Lo contrario es la soberbia, correcto, que va como reclamando lo suyo, que nos hace pensar, bueno, ¿y por qué voy a servir? Si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, todo lo que yo hago, todo lo que hice, que me sirvan a mí, o que Él pida perdón primero, porque voy a ser yo el primero, porque esto. Entonces la soberbia que siempre nos tira para abajo. En cambio, la virtud de la humildad nos ayuda a sacar una especie de lima e ir limando esa soberbia, ese orgullo nuestro, que va a estar siempre presente. Será nuestra lucha cotidiana de los cristianos de irnos identificando con Cristo, que es el siervo, o lo hemos contemplado en Semana Santa, en su pasión, muerte y resurrección, el siervo doliente que nos habla Isaías, pero que a fin de cuentas obedece porque quiere, porque ama, se entrega, es el que le lava los pies a los discípulos, el que ama, el que sirve, el que es humilde. Padre,
Hablaba usted acerca del perdón, que también nosotros tenemos que pedir perdón cuando es necesario, ¿verdad? Y en las familias a veces se puede dar algo, que tal vez los papás no pedimos perdón, ¿verdad? Porque sabemos o decimos y a veces agarramos el cuarto mandamiento como para nosotros, ¿verdad? Ya. Ellos son los que tienen que honrar, los hijos son los que tienen que honrar, que pidan perdón ellos, ¿verdad? También. Entonces, la pregunta va más que todo como que en dos dimensiones también, ¿verdad? Primero, podemos nosotros los papás o debemos nosotros los papás también pedir perdón a nuestros hijos en un acto de humildad. Sí. Y segundo, el perdón nos quita a nosotros o la humildad nos quita a nosotros autoridad. Ya. Pues efectivamente, cuando suceden esas relaciones familiares y cotidianas, en ocasiones papá y mamá quizá tienen razón de por qué están llamando la atención a los hijos, pues porque es parte de su responsabilidad como padres de familia de orientar a los hijos hacia el bien. Y si papá y mamá ven que hijo o hija están encaminándose pues, por un mal camino o lo que fuera, parte de su conciencia y su responsabilidad será siempre indicar. En ocasiones lo que falla es el modo en el cual se hace aquello, que no va a ser precisamente como muy cariñoso o lo que fuera, y se pasan los límites. Será el momento entonces de reconocer y después saber pedir perdón. Correcto. Es decir, mira mi hijo, disculpa el modo que te dije esto. Pero, dicho sea de paso, podemos hablar que la razón por la cual te lo dije sigue siendo válida. Correcto. Sigue siendo válida porque pienso y considero que te pido disculpas en cuanto al modo. Ahí sí se me pasó y eso sí te pido perdón. Y ahí es cuando nosotros pensamos que perdemos autoridad. Y es al contrario, porque la autoridad no va a venir con golpes, ni con gritos, ni con imposiciones, sino la autoridad es un servicio siempre. Y va a ser la autoridad que va a hablar más nuestras obras que nuestras palabras. Es cuando se mantiene y viéndose así entonces una integridad en papá y mamá, y cuando los hijos notan que papá y mamá reconocen que se han equivocado y en lo que se han equivocado han pedido disculpas, internamente ganan muchísimo, ganan en más autoridad. No se pierde, por tanto, si se quiere, la autoridad cuando se pide perdón del modo indicado, del modo preciso, y cuando ha faltado la caridad en el modo concreto que se va a corregir a los hijos. Padre, una última pregunta en este poco tiempo que nos queda. La humildad entre esposos, ¿cómo la debemos nosotros de manejar? Bueno, pues igual. Es decir, los esposos no solamente son cónyuges, son el uno para el otro para el uno. Está la ayuda mutua, sin duda, sino que tienen que ser también los mejores amigos. Tiene que haber esa relación constante, y cuando hay esa amistad profunda entre los esposos, un amor único, exclusivo y excluyente, sin duda, pueden entrar pues esos virus y hay que pasar el antivirus, y esa humildad del querer, del amar, del acompañar, de pedir perdón y en ocasiones también de conceder el perdón. Correcto. Porque se tiene la humildad, bueno, mira, te pido perdón por esto. La humildad va a ser también, bueno, ok, tranquilo, no pasa nada, pues te perdono, ya está. Es pedirlo y concederlo, ¿ya? Entonces ahí, en esa humildad, cuando uno piensa que, humanamente hablando, alguien podría pensar que al concederlo, el perdón, o al ofrecerlo, o al pedirlo, como que se pierde algo, entonces soltar ese miedo, porque es precisamente cuando más se gana. Correcto. Padre, muchísimas gracias por este conversatorio y gracias por acompañarnos. De verdad que nos ha iluminado muchísimo, especialmente a la familia, como bien lo estábamos tratando de enfocar, ¿verdad? Queridos amigos, ya saben ustedes, entonces tratemos nosotros de buscar también la grandeza de la humildad, y como bien nos dice el Padre, es cuando más va a salir ganando nuestra familia. Vamos a ir a un corte, pero no se vaya, porque al regresar Betty de Juárez, nuestra fundadora del movimiento, nos presenta su reflexión espiritual. Ya volvemos. Vidas en Victoria. Hemos llegado a un momento muy especial dentro de nuestro programa, la reflexión espiritual. Y es el momento en que nos trasladaremos a la capilla de adoración perpetua de Matrimonios en Victoria, nuestra base y nuestro centro espiritual de este programa, donde encontramos la dulce presencia de Jesús sacramentado, aquel que nos inspira y nos fortalece siempre para poder realizar este hermoso servicio para Él y poder llegar a sus corazones y trasladar bendiciones
para sus vidas. Para ello, tendremos a nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, quien trae un hermoso mensaje de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Acompáñanos. Qué maravilloso, estamos dando inicio a este mes dedicado a María Santísima, y en honor a ella pues hemos querido iniciar el mes con este tema tan extraordinario, la grandeza de la humildad. ¿Quién mejor que María Santísima para darnos el ejemplo? Ella que con su humildad, siendo pues la Madre de Dios, siendo la mujer más importante del universo, ella pues, igual que su hijo, se anonadó. Y en el Magnificat, cuando ella exalta esa virtud tan grande que es la humildad, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Se lo estoy parafraseando, porque el Todopoderoso ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre. Él ha visto la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Tiene su gran mérito. Muchas personas creen que decir pues la humildad es reducir, demeritar a una persona, y es precisamente lo que la exalta. Imagínense que estaba yo leyendo un poquito a Santo Tomás de Aquino y él dice algo tan hermoso que quiero compartirlo con ustedes. Dice que la humildad se perfecciona con la gracia divina y con el esfuerzo humano. Es, por supuesto, reconocer las potencias que cada uno tiene y también las debilidades. La humildad no radica en lo que pueda llevar una persona puesto o lo que posea. La humildad de la persona es que aún poseyendo, nada le posea. Es maravilloso darnos cuenta cómo la humildad es un elemento, es un requisito, es una virtud esencial para que en la vida cristiana podamos enseñar a Jesús. Muchas veces se habla mucho y se vive poco. Se enseñan muchas cátedras y doctrina, pero no se enseña la humildad. Y ese es el distintivo de un siervo de Dios, de una persona que verdaderamente ama a Dios, que en la humildad reconoce pues la grandeza de Dios actuando en su propia vida. Y es importante también que recordemos algo que a veces olvidamos. El humilde jamás sabe que es humilde. El humilde jamás dice que es humilde. El humilde lo primero que hace es reconocer sus carencias. Sabe que es frágil, sabe que es débil, pero eso no lo limita para darse a los demás. En la humildad podemos ver la misma presencia de Dios, de María Santísima, evidentemente. ¿Quién mejor que el mismo Dios, siendo el Señor del universo, el dueño de todo lo creado, lo visible y lo invisible? Y Él se anonadó, se hizo tan pequeñito, se hizo hombre como nosotros, para ser igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces vemos que la grandeza de la humildad radica en la enseñanza precisamente que Jesús nos dio. Y Santo Tomás también decía que la obediencia es una reverencia a la autoridad. La humildad es una reverencia a Dios. La persona que tiene esa capacidad, que tiene pues todo ese potencial para ser una persona brillante, ¿verdad? No hace alarde de quién es ni de lo que tiene. En la humildad podemos ver que dice Jesús, a mí me maravilla.
en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 21, 28 y siguientes. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el gran requisito para estar descansados, descargados, para vivir una vida que verdaderamente en medio de tantas crisis, porque el Señor no nos ha ofrecido un lecho de flores. No nos ha dicho, ay, los que son humildes, esos van a ser estimados, apreciados, van a ser las personas más exaltadas. No. Muchas personas inclusive tienen equivocadamente el criterio que el que es humilde todos lo pisotean. Y la palabra de Dios dice, el que fuera humillado será ensalzado. Así es que yo le doy gracias a Dios porque recientemente estuve compartiendo con los hermanos de Matrimonios en Victoria en Toluca y pues fuimos a dar el retiro de Mujeres en Victoria. Fue un retiro espectacular en el que verdaderamente se movió el poder de Dios, porque cuando una persona se hace chiquita, necesitada, dependiente de Dios, Dios se manifiesta. Y fue un retiro sin precedentes, pero yo me di cuenta, se requiere ser humilde para pararse enfrente y mostrar sus miserias y reconocer la grandeza de Dios. Así es que le doy gracias a Dios porque verdaderamente se requiere ser humilde para poner la mano y recibir, ¿verdad? Y pedir, que a veces por orgullo o una falsa humildad no se pide. Y también se requiere de humildad para dar. Allá en Toluca, estas mujeres maravillosas dieron y recibieron de Dios por esa actitud, por esa virtud que ellas sin darse cuenta quizá estaban dejando que floreciera como un huerto de Dios. Así es que un abrazo para todo el movimiento especial y particularmente para todas nuestras hermanas de Toluca después de este retiro, a todas las mamás también que en este mes de mayo pues celebramos el don de la maternidad, aunque no sea mamá, fue hija, tuvo una mamá y pues también tenemos nuestros hijitos así que amamos, ¿verdad? Y que no son nuestros, quizá un ahijadito, una sobrina, etcétera. El chiquito de la persona que trabaja con nosotros, pues ese desbordamiento de la maternidad se derrama y se desborda cuando hay humildad. Así es que feliz día para todas, que Dios las bendiga y exaltemos e imitemos a la eternamente humilde María Santísima, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Que el Señor les bendiga. Betty, de todo corazón, muchas gracias por ese hermoso mensaje que nos has trasladado hoy de parte de Jesús, donde conocemos ese llamado que el Señor nos tiene constantemente a ser grandes a través de la humildad. Gracias de verdad y que el Señor te bendiga por ese servicio que le das al Señor. Amigos, es así como hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles por el tiempo que nos han permitido de estar con ustedes en sus hogares y esperamos de todo corazón que este programa haya sido de mucha bendición para sus corazones y para sus vidas. Queremos recordarles nuestro WhatsApp, el 30 36 60 86. Los invitamos a que continúen en comunicación con nosotros, que nos envíen sus comentarios, sus bendiciones, porque siempre, de verdad, son de mucha alegría para nosotros. Y de igual manera que nos busquen en nuestras redes sociales para poder experimentar siempre la fraternidad de ser hermanos y amigos de nuestro Señor a través de nuestra iglesia. Estuvo con ustedes su amigo Pepe Vázquez. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.